¿Qué tal, gente? Hoy en Realidad Desconocida tenemos una historia impactante, desgarradora. Nos enviaron esta historia y la verdad te partirá el alma. Dime si no lloraste con esta historia y déjamelo en los comentarios. Hoy en Realidad Desconocida lo contaremos. El título dice así: el padre de mi hija nos dejó una maldición. Comencemos. Yo siempre llevé una vida humilde y profundamente infeliz, nos dice. Mi marido era albañil, a veces trabajaba de lo que pudiera, pero lo que siempre hacía y lo que siempre fue su perdición era beber. Él siempre tomaba, bebía hasta perderse por días, 2, 3, hasta 5 días, una semana. No regresaba. Me dejaba abandonada en la casa, sin comida. Cuando él volvía, regresaba muy borracho, apestando. ¿Quién sabe dónde estaba todo ese tiempo o con quiénes? Jamás pude reclamarle nada, ya que él era muy agresivo. Cada vez que él llegaba, volvía como un verdugo. Llegaba borracho y muy salvaje. Me daba golpes, patadas, puñetes. Él me insultaba. Y lamentablemente, después de todo ese maltrato, abusaba de mí. Lo hacía a la fuerza. En esas noches de infierno, en las que yo me quedaba inmóvil, llorando en silencio, él hacía lo que quisiera con mi cuerpo. Lamentablemente yo ignoraba muchas cosas, era ignorante. No sabía que eso también era violación. Creía que era mi deber como esposa, callar y aguantar. Durante tanto maltrato por mucho tiempo, durante tanto abandono por parte de mi pareja, quién sabe si él hacía cosas extrañas. Un día empecé a sentirme muy mal. Sentí un dolor muy fuerte. Cabe recalcar que siempre estaba adolorida por los golpes que me daba, o a veces por algún tipo de enfermedad que tenía. Pero esto fue el colmo. Empecé a sentirme muy mal, un dolor en todo el cuerpo, una fiebre terrible. Tenía diarreas, cansancio, un cansancio que me dejaba sin fuerzas. Pensé que sería una enfermedad pasajera, pero no, nunca imaginé lo que en realidad estaba pasando. Como siempre, mi pareja se perdía por días o semanas. Y en el lapso de ese abandono, un día decidí ir al médico. Cuando fui, el doctor me revisó y me hizo muchas preguntas. El doctor tenía una cara de preocupación y él insistió en hacerme algunas preguntas fuertes. Insistía en que le dijera toda la verdad y que yo, sin saber qué estaba pasando, abrí una herida profunda en mi corazón y le conté todo. Él me preguntó que si yo había estado con algunas otras personas, con algunos otros hombres, aparte de mi pareja. Yo le había dicho que no. Y me sentía rara. ¿Por qué me preguntaba todas estas cosas? Entonces le comenté la verdad, que él abusaba de mí, porque yo no quería tener intimidad con él, porque era un salvaje, porque él me golpeaba, me insultaba y me violaba. Lamentablemente, la palabra violación me la enseñó el doctor, porque yo pensaba que eso era normal, que como mi deber como esposa tenía que aguantar. Pero no, los doctores me dijeron que no, que si yo no estaba de acuerdo,
eso era violación. Entonces le conté que durante tantos abusos un día quedé embarazada. Lamentablemente, en mi embarazo, él seguía abusando de mí. Me golpeaba, me insultaba, patadas, puñetes, muchas tiradas al piso y abusos de toda forma contra mí. Hacía lo que quisiera conmigo. En mi embarazo muchas veces me sentí indispuesta por tanto maltrato. Le confesé incluso al doctor que cuando estaba embarazada él seguía abusando de mí, seguía forzándome. A pesar que estaba embarazada, sufría un calvario, un infierno. Ya casi cuando estaba por nacer mi hija, él seguía abusando de mí. No sé qué fue lo que pasó, es lo que le dije. Mi hija nació un día donde más me hacía falta la economía, el dinero. Ella nació en casa, sin ningún médico, sin ayuda. No fui a un hospital ni a una clínica, solo yo y mi dolor. Lamentablemente, es ahí donde el doctor me miró con un gesto que nunca voy a olvidar, una cara de preocupación. Él me dijo, quiero hacerte unos exámenes, quiero hacerte una revisión precisa. Lamentablemente, mi pareja me contagió de una enfermedad venérea. El doctor, a raíz de los resultados, me dijo que tenía VIH, que mi enfermedad ya estaba avanzada. No podía imaginarlo, era algo terrible. Ni siquiera sabía de qué trataba toda esa enfermedad, solo alguna vez escuché por ahí que era algo terrible, que pasaba por tener intimidad. Entonces me asusté, no sabía qué hacer. Lo que más me dolió fue cuando el doctor me dijo, quiero que traiga a su niña. Me asusté peor, tenía una imaginación terrible dentro de mi cabeza. Me dijo, hay que revisarla también, es por precaución. Yo ese día me quise morir, no sabía qué hacer, sin imaginarme lo que vendría. Cuando me entregaron mis resultados, fue cuando más no podía creerlo. Me quedé sin aire, porque pensaba lo peor, no conmigo, sino con mi hija. Y entonces llegó el día que llevé a mi hija a la clínica. Lamentablemente pasó lo que no pensé. Le dieron positivo. Ella también se contagió del VIH. Según a lo que entendí, por mi dolor, no sabía asimilar las cosas que estaban pasando. Que mi hija se contagió al momento de nacer por mi sangre infectada. Ella nació con esa enfermedad. Esta enfermedad que nos las contagió a mí y a mi hija. Este hombre que no podría decir que es mi esposo, ni mi marido, ni mi pareja, porque era el mismo demonio. Era el peor de todos. A raíz de tanto abuso, él me contagió una enfermedad venérea que avanzó y avanzó y llegó a este momento. Lamentablemente yo ignoraba todo eso. Tampoco sabía dónde estaba él. Quién sabe con cuántas mujeres o quién sabe con qué él estuvo enredado para tener esa gran enfermedad. No sé si lo ignoraba o lo hizo a propósito, pero me contagió a mí.
y mi hija nació con esa enfermedad. El día que me dieron el resultado de mi hija, que dio positivo, no grité, no hablé, estaba muda por unos segundos, no respiré, después todo salió de golpe. Grité con lágrimas en los ojos y un odio que me quebraba el alma, que me quemaba el pecho. Salí de la clínica sin despedirme, sin pedir explicaciones, sin decir nada. Salí agarrada de mi nena, salí gritando y llorando. Grité en medio de la calle. Cabe recalcar que parecía una loca por tanto grito. Toda la gente se alborotó, me miró, se acumuló. Preguntaban qué me pasaba y ahí es donde dije toda la verdad. Grité a todos los aires que este hombre me hizo la peor maldad. No a mí, sino a mi hija. Ese día fue el peor de mi vida. Pero nadie estuvo ahí para ayudarme. Yo no tengo familia, no tengo papás, no tengo hermanos, ni tíos, ni nadie. Nací sola, viví sola. No sabía qué hacer, tampoco tenía amigos. Lo único que me llegó a la mente, y por la gente desconocida que me decía, denunciarlo. Y sí, decidí denunciarlo. Pero ese cobarde huyó. No se sabe nada de él. Yo lo denuncié. La denuncia avanzó hasta por ahí. Jamás hice público todo esto. Lamentablemente la ignorancia es algo que te puede perjudicar mucho. Oí por algunas personas conocidas que él cruzó la frontera, que se fue a otro país y nunca más lo volví a ver. Sin ningún remedio alguno, hoy sigo viva, pero apenas. Trabajo como puedo para pagar mi tratamiento y el de mi niña. Vivo con miedo de morir y dejarla sola, con esta maldición que nos dejó su propio padre. Me duele el cuerpo, pero más me duele el alma, porque no sé cuánto tiempo más podré protegerla. Siento que en algún momento yo podría ya no estar en este mundo. No sé qué sería de mi hija, qué pasaría con ella. Esta es mi historia y es la única forma de desahogarme. Saludos, realidad desconocida. Qué lamentable, mis queridos amigos. Esta es una de las historias más tristes que yo he contado. Y acá en Realidad Desconocida damos a conocer este hecho. Qué lamentable. Hasta luego.